Damos la bienvenida. Economista, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, encantado de estar acá. Conversemos sobre el tema Panamá, tengo entendido, entre otros. Ok, economista. Este es un asunto que se venía tratando ya desde hace tiempo. ¿Por qué no se concretó con Panamá el convenio de intercambio de información fiscal a fin de evitar esta retaliación? La retaliación de Panamá es exclusivamente contra Ecuador. Lo que Ecuador, a través de la Ley de Equidad Tributaria y mediante una resolución de la Dirección General del Servicio de Rentas Internas, hizo es, repito, de acuerdo con la ley, simplemente definir el listado de economías o de países que son paraísos fiscales, 88 a la fecha. Entre ellos está Panamá, es decir, que la medida legal ecuatoriana no ha sido teledirigida, no ha sido discriminatoria contra un país específico, sino contra aquellas economías, aquellos países que mantengan regímenes tributarios especiales, que no tengan transparencia, estoy hablando de los términos ecuatorianos y de los términos incluso de la OCDE, así como de aquellos países que al no tener transparencia se niegan además para intercambiar información, tales el caso que en los últimos días, en los últimos meses, hemos pedido 2 informaciones específicas a la República de Panamá y se han negado. Es decir, que no solo que mantienen un sigilo tributario, sigilo bancario, confidencialidad de todo, también el establecimiento de quién mismo es el accionista de carne y hueso de las compañías que se establecen en Panamá, generalmente compañías instrumentales, aquello no es posible. En esos términos, el Ecuador, a través de Cancillería, no es verdad lo que la prensa o parte de la prensa está sosteniendo, que el SRI ha sido quien ha llevado adelante, asunto que lo debería hacer la Cancillería. En algunos casos, incluso en una ocasión que viajó una delegación, diría interinstitucional, Cancillería, Servicio de Rentas Internas, para tratar el tema en la República de Panamá, en la agenda ni siquiera se incluyó el debate sobre la posibilidad de suscribir un convenio que incluya intercambio de información y además sirva para evitar la doble imposición. Para nosotros es trascendental, suficiente lo primero, suscribir un convenio de intercambio de información, pero Panamá, la verdad es que no incluyó. En otra ocasión viajé a la ciudad de Panamá, a la República de Panamá, conversé con mi par en Panamá y el señor Luis Cocalón dijo que no tenía ningún interés de suscribir convenio alguno con Ecuador, que su prioridad estaba con los países de la OCDE. Exactamente, porque aquí hay un asunto. Panamá no solo ha estado en la lista negra y a veces en la lista gris de otras organizaciones como la OCDE o el GAFI. Incluso Panamá ya ha sido excluido de la lista de la OCDE y del GAFI porque ha suscrito, según la información oficial, por lo menos 12 acuerdos de intercambio de información fiscal, y lo ha hecho con Holanda, Estados Unidos, Corea del Sur, España, Portugal, Luxemburgo, Qatar, Francia, Singapur, Barbados, Irlanda, Bélgica y la República Checa hasta hace unos meses. Entonces consideran que Panamá ha hecho esfuerzos ante la comunidad internacional para no ser considerado un país fiscal. Entonces, con esos países sí ha habido este intercambio de información. Tal vez habría algún requerimiento especial que hizo el Ecuador que es diferente a eso, porque hay estándares en este tipo de convenios. Entonces, lo que están pidiendo Francia y Estados Unidos seguramente debería ser lo mismo que pide Ecuador, o Ecuador está pidiendo algo adicional a lo que han pedido otros países. Nada más allá de lo que la norma, el derecho internacional lo permiten, y no es verdad que la OCDE lo haya retirado definitivamente de países que no son colaborativos. Todavía no está en lo que mal se lo llama, pero se Pero eso conoce. lo anunciaron en julio del año pasado, Sí, justamente por haber firmado estos 12 convenios. Es que lo firmó 12 convenios de intercambio de información, está llevando adelante cambios legislativos, inclusive que aún no se dan. Por ejemplo, es difícil conocer el principio aquel que en la OCDE, y usted lo debe saber, conoce a tu cliente. Y conoce a tu cliente quiere decir saber qué está haciendo el accionista en esas empresas que generalmente son instrumentales. Pero mire, yo quisiera comentar al país lo que ocurrió la semana anterior en Santiago de Chile. Fui hasta el miércoles de la semana pasada presidente del CIA, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y presidí
la sesión administrativa a la que asistimos 35 países de los 40 que formamos parte del CIAT. Y resolvimos, entre otras cosas, recomendar, porque no tenemos autoridad vinculante, recomendar a los países la suscripción de convenios de intercambio de información. Ahora, pero yo lo que voy es al punto de que esos convenios tienen cláusulas estándar. Entonces, a lo mejor ustedes están pidiendo, el Ecuador requiere información respecto a los nombres de los accionistas, o sea, aparte de la información fiscal propiamente dicha, otro tipo de información que seguramente ellos no lo consideran. No pedimos nada más allá de la información que es común y corriente. Pero si me permite concluir con este mensaje, la sesión administrativa del CIAT, excepto con la abstención de Panamá, votamos, diría, casi por unanimidad, recomendando a los países un intercambio multilateral de información. Y al día siguiente, el señor Jeffrey Owens, alto ejecutivo de la OCDE, él señaló que este año es altamente probable que alrededor de un centenar de países pueden estar comprometidos firmemente para suscribir un convenio de intercambio multilateral de información. Qué bueno que el mundo vaya por ahí. Y hay que recordar, claro, eso sería la solución ideal, que en vez de haber convenios bilaterales haya un convenio multilateral. Mire, en la lista de paraísos fiscales preparada por el Servicio de Rentas Internas también se encontraba Uruguay. Uruguay viajó una delegación, conversé con el embajador, hablamos con Cancillería y dijeron, bueno, si es que lo que tenemos que hacer es suscribir un convenio de esa naturaleza, no tenemos ningún problema. Se suscribió el convenio e inmediatamente Uruguay fue retirado de aquella lista. A mí me parece que hay una... Economista, pero ahí también hay un detalle. A raíz de eso también se firmó un convenio con Uruguay para el intercambio de crudo por derivados. Entonces, ¿qué ha ocurrido en la práctica? En la práctica también ha ocurrido que usted dentro de su esfera está cumpliendo su deber, pero esta prohibición viene de parte de un decreto ejecutivo, ¿verdad? Luego se incorpora a la ley de equidad tributaria. ¿Y qué resulta? Resulta que dentro del área petrolera, especialmente en el gobierno, sí se han suscrito contratos con empresas domiciliadas en paraísos fiscales, incluso en Panamá. O sea, en cuanto a los accionistas, por ejemplo, los últimos contratos sobre Ecuacorrientes, los últimos contratos de los Campos Maduros, son hechos con empresas que se constituyen en el Ecuador, incluso con un capital muy bajo de $5.000 o $10.000, y ocurre que sus accionistas están domiciliados en paraísos fiscales como las Islas Caimán o como Panamá. Entonces, eso, claro, no está dentro de su esfera, pero en la práctica resulta que el gobierno no está haciendo cumplir la prohibición, lo cual también hace ver por qué Panamá no sanciona si el gobierno está encontrando endijas en ciertas áreas como la petrolera para no ejecutar la prohibición. No es exacto lo que usted acaba de sostener, porque el decreto al que usted hace referencia y que sí tiene que ver con la ley de contratación pública y con la resolución del Servicio de Rentas Internas es general para aquellos contratos que se someten a la ley de contratación pública, pero ocurre que los contratos petroleros, los contratos mineros no se sujetan a la ley de contratación pública, sino tienen su ley específica, la ley de hidrocarburos en el un caso y la ley de minería en el otro caso. De todas formas, yo comparto la preocupación suya que sería pertinente que no se suscriban ni los contratos petroleros cuando ocurran aquellos hechos que usted señala, porque no olvidemos que uno de los ejes de nuestro proyecto de la Revolución Ciudadana es el eje ético. Y la ética significa que hay que transparentar la actividad económica. Y yo quisiera preguntar a todos aquellos que constituyen empresas instrumentales muchas veces, ¿por qué lo hacen en Panamá para ejercer la actividad económica en Ecuador o en otro país? Realmente a nosotros lo que nos interesa es lo que los residentes en Ecuador, ecuatorianos o no, hagan en los paraísos fiscales. Lo que un residente... Bueno, esa es una preocupación mundial, incluso en Europa, por eso se ve que hay países dentro de la propia Unión Europea como Luxemburgo que también han sido paraísos fiscales, o hasta Suiza, entonces los ponen en la lista, los sacan de la lista, pero siempre se debe que caminar estos convenios de intercambio de información fiscal. Pero naturalmente, y me llama la atención como algunos editorialistas, articulistas de opinión, llegan a sostener que si se sometería a un plebiscito,
los pueblos dijeran que sí, prefiero vivir en un paraíso fiscal porque así la renta per cápita es de 100, 120, 150 Bueno, a nadie le gusta $1,000. pagar impuestos, pero hay que pagarlo, eso es una obligación. Pero yo sé que eso es una exageración. Pero ahora, para finalizar, concretemos sobre la retorsión, porque las retorsiones comerciales requieren un proceso especial en la OMC que incluso dura como 2 años, han sido rarísimas en más de 60 años de historia del GAD y la OMC. Y luego tampoco está permitido aplicar retorsión a través de las tarifas del Canal de Panamá, porque incluso está sometido esto al Tratado Torrijos-Carter, que prohíbe hacer discriminaciones. Entonces, ¿cuál es la retorsión específica que se ha hecho el gobierno de Panamá contra Ecuador? ¿Se refiere también a contratación pública? ¿A qué se refiere? Yo creería que la pérdida económica eventual que pueda experimentar algún país sería mayor para Panamá que para Ecuador, pero el efecto de la retorsión sería exclusivamente para aquellas compañías ecuatorianas o para aquellos ecuatorianos, personas naturales también, que hayan tenido en su proyección de futuro contratar con el Estado panameño, porque los contratos entre privados no tienen absolutamente nada que ver. Exactamente, o sea, en eso consiste la retorsión, nada más que eso. Del canal, el peaje no tiene absolutamente nada que ver. Las normas del derecho internacional prohíben que exista una medida discriminatoria como aquellas, y veo el titular en algún periódico que habla de una guerra fría. A mí no me parece que existe guerra ninguna de parte de nosotros, de la administración tributaria. Sí, existe guerra contra la evasión, y más bien algunos parece que estarían interesados en que esa guerra fría sea una guerra caliente, quién sabe con qué pretensiones. Más bien, yo creo que debemos hacer causa común para que se transparente todo y para que comenzamos a poner en regla nuestra actividad económica. Qué bueno que este hecho más bien genere un espacio como para el debate de la ética económica a nivel mundial y, por qué no, a nivel ecuatoriano, que es lo que a nosotros nos corresponde. Economista, muchas gracias por haber participado en Contacto.